Listo. Bueno, continuemos. No sé qué problema hubo, pero bueno, ya está resuelto. Bueno, entonces, como les comentaba, pues el poste vaciado pues ya tiene bastante tiempo. Entonces, pues sí, o sea, funcionó y está ok. Vamos a seguir a lo que viene. Después de esto, en 1988, Duret y colaboradores eh, sacaron un sistema de postes, bueno, de endopostes de resina reforzada con fibras de carbono. Estos fueron como un poco mejor eh, adaptado a las condiciones de la dentina. Ahorita les voy a explicar como detalles de cada uno de estos tipos de postes. Eh, y en este artículo sacaban como un artículo, bueno, un artículo del doctor Duret, este, bueno, ponían su sistema de endopostes reforzados con fibras de carbono. Lo malo de este tipo de postes era pues el color negro, que obviamente en restauraciones pues, posteriores o restauraciones de metal, cerámica, pues nadie se iba a dar cuenta de esto, pero bueno, era como un tipo de problema en ese entonces. Y ya en 1990 se publica o se empiezan a trabajar con los postes de fibra de vidrio. Estos más un núcleo para el soporte de la corona. Estos pues ya son más como los actuales que estamos utilizando y los que debemos estar usando actualmente. Y en 1995, Meyenberg and Scaler fue el primer reporte de postes de circonia en el cual enseñaban su sistema de postes, que era TCP o Ceramic Post, que venían estas dos ranuritas para tratar de, de ver dónde se tenía que cortar y para mandar y tomar una impresión con este tipo de postes. Esto pues también es una desventaja porque pues tenemos que hacer una impresión con el poste aquí. La verdad es que es muy difícil cortar esto pues en el consultorio. Después, tenemos que para la selección de tipo de material para un endoposte tenemos que tener en cuenta estas características. Tienen que ser biológicas, mecánicas y estéticas. Estéticas las pongo entre comillas porque pues como les decía, o sea, la verdad es que un poste pues aunque sea metálico, pues no se va a ver. O sea, si tiene una corona encima o una restauración, pues nunca nadie te va a ver que tienes un endoposte negro o un endoposte metal, a menos que, no sé, utilices una restauración, este, muy translúcido, haces una pastilla HT o a que sea muy translúcida su cerámica. Pero pues para esto le tienes que avisar tú a tu técnico que tienes este tipo de sustratos para tratar de esconderlos y, saber qué tipo de material es el que puedes hacer. También, si tienes un endoposte metálico, existen de estas resinas que son opacadoras y puedes tratar de ocultar más este poste metálico. Entonces, en cuanto a mecánicas, pues como todo lo que ya hemos estado viendo, que se parezca mucho a la estructura dental, que sea con módulo de elasticidad muy parecido al del diente, y biológicas que sean pues biocompatibles, que no nos vaya a afectar o que no nos vaya a crear alguna afectación en nuestro organismo. Y pues básicamente son estas características que debemos tener en cuenta como en general. Y bueno, tenemos que existen diferentes tipos de materiales de postes que se utilizan para la realización de endopostes, que se pueden clasificar en anisotrópicos e isotrópicos. Los anisotrópicos estos van a depender en la angulación en la que se cree la fuerza. Por ejemplo, va a tener un módulo de elasticidad si se hacen fuerzas verticales, va a tener otro módulo de elasticidad si tiene fuerzas horizontales o verticales. Entonces, esto va a reaccionar o va a ser de diferente manera el módulo digo, la forma en que que trabaja en este tipo de postes. Estos postes pues, serían los fibras de vidrio o fibras de carbono. Y los que son
Isotrópicos son los que van a tener la misma propiedad, ya sea haciendo vertical, haciendo fuerzas horizontales o verticales u horizontales. Y pues estos, por ejemplo, son los metal y pues la cerámica, que es el circonio. Bueno, tenemos de las coronas tipo Richmond. Estas, como ya les comentaba, se hicieron en 1878 por Cassius M. Richmond. Él introdujo la idea de una corona poste retenida de una sola pieza con un revestimiento de porcelana. Estas pues sí eran una ventaja de este tipo de restauraciones, es que eran ideales para pacientes con poco espacio protésico, o sea, cuando ya había una disminución de la altura de de la dimensión vertical, ahí se podían utilizar este tipo de coronas. También se evita el problema de desalojo de corona de poste y muñón. O sea, como era una misma estructura, pues no había este tipo de problemas. También se evitan tratamientos como alargamiento de corona y extrusión ortodóntica. Esto porque pues también se hacía como tenías la retención radicular, bueno, intrarradicular, y podías como este, hacer que estuviera de manera estética alrededor del diente. Las desventajas. Este tipo de restauraciones, una de sus desventajas es el excesivo desgaste de estructura dental por los diferentes ejes longitudinales de la raíz y la corona. ¿Por qué? Porque si un diente te estaba como inclinado y pues el eje de inserción de esta corona, pues tenía que verse parecido y tenía que ser tanto por afuera como intrarradicularmente. Entonces, si no teníamos un buen eje de inserción, pues no iba a bajar. Entonces, pues se tiene que desgastar de más para que podamos tener un buen eje de inserción. Entonces, pues teníamos que desgastar, bueno, se tenía que desgastar más la dentina. Vemos que su módulo de elasticidad no es parecido al de la dentina. Esto Este tipo de postes es de 200 gigapascales, entonces pues nada que ver con 24 de la dentina. También provoca fracturas catastróficas y provoca un efecto de cuño en la raíz. Igual lo que les decía, va a provocar como que se encaje y hacer un poco de tensión en la raíz y se vaya a ver fracturas verticales de la raíz. Este, Aquí tengo un caso. eh, Es de mi misma paciente que tenía la fractura vertical en esta zona. Esta paciente tenía dos coronas Richmond en los centrales. Yo la verdad es que desconocía de estas coronas hasta que me tocó este caso. Cuando yo las iba a retirar, pues, yo no tenía ni idea de este tipo de coronas. Entonces yo empecé a desgastar pues de más, obviamente, porque no veía como el término de la corona. Entonces ya fue ahí que pues, me di cuenta y lo relacioné en que pues ya era una sola estructura, ¿no? Entonces ahí pues ya tuve que utilizar este tipo de puntas de ultrasonido que nos sirven para el desalojo de postes metálicos. Entonces, este tipo de puntas se utilizan a la máxima potencia del ultrasonido y se colocan ya sea en vestibular, en palatino, en incisal, para tratar de estar como haciendo que se quiebre o se rompa ese cemento que utilizaron, que normalmente pues este tipo de restauraciones las cementaban con cementos químicos, entonces no era tanto la adhesión entre poste y diente. Entonces así se quiebran y se logra retirar la restauración. El otro diente me pasó lo mismo, pero aquí sí lo único que hice fue desgastar todo para dejar solo como el poste y tratar de hacer como un socavado en esta zona para que pudiera yo retirar de forma adecuada el poste sin tener que
dañar el diente. Eh, Esta es la estructura remanente que me queda. Vemos pues que no es muy buen efecto férula, que tiene alturas más grandes en unos lados que en otros. Vemos que hay lesión por caries en esta zona. Aquí ya pues una vez ya limpio, ya vemos cómo está. Y bueno, les digo que más adelante, si me da tiempo, les puedo mostrar este caso. Y bueno, pasamos a lo que son los postes vaciados. Este es un poste y el muñón pues se van a encontrar unidos y esto es una ventaja porque pues, no vamos a tener la desventaja de que se, se desunan o que se rompa el muñón aparte del poste. Estos se van a reproducir por medio del contorno del conducto radicular utilizando cera o resina autopolimerizable. Esto pues se copiaba el conducto por medio como de resina y se mandaba al laboratorio y se hacía un proceso de pérdida de este tipo de material y ya se tomaba el molde del, este, del conducto radicular. Entonces, también depende únicamente de la retención mecánica y esto va a provocar un efecto de cuño también. Eh, Estos van a requerir de dos citas, por lo que se tendría que hacer un provisional del puesto. Entonces, pues aquí ya tenemos otra desventaja que tenemos que hacer un provisional del puesto. Materiales existen los que son de oro y los que son plata paladio. Y ventajas, estos se fabrican conforme al conducto radicular, se pueden adaptar a conductos amplios y de forma irregular, son resistentes y son radiopatos. Desventajas, otra vez, el módulo de elasticidad es de 200 gigapascales, nada que ver con la dentina. Esto nos va a provocar fallas catastróficas que ya no vamos a poder restaurar y se va a tener que extraer el diente. Van a ser de difícil remoción, ya que como les mostré, sí se usa ultrasonido, a veces pues, por uso tanto del ultrasonido, pues va creando microfisuras, microfracturas de la dentina y esto puede provocar que pues al final se pierda el diente. La cementación no va a ser adhesiva, únicamente va a ser por retención mecánica y van a requerir de dos citas. También va a provocar corrosión, existe el riesgo de desajuste por el vaciado, o sea, pues el mismo cuando se realizan este tipo de postes puede haber un desajuste, se puede hacer diferente y ya no puede bajar, entonces ahí vamos a tener que desgastar más dientes para tratar de que baje, y entonces pues no es tan bueno este tipo de postes. Van a requerir de más remoción de estructura dental que de un endoposte de fibra de vidrio. Y bueno, también tenemos los endopostes con fibras de carbono. Estos, como les comentaba hace ratito, en 1988, Dulles los introdujo. Su comportamiento es anícotropo, que era lo que les explicaba hace ratito, que este, va a tener diferentes propiedades físicas cuando son sometidos a cargas en diferentes direcciones. Esto es una desventaja, es que son únicamente de forma cilíndrica y no nos va a dar esa divergencia que tiene esa conicidad que tiene un conducto radicular. Sus ventajas es que es parecido, no idéntico, al módulo de la elasticidad de la dentina. Su módulo es de 34 gigapascales. También no va a ser corrosivo y su cementación también es adhesiva por su relleno de bis GMA nos va a ser compatible con nuestros adhesivos. Entonces, las desventajas es que, pues, como cualquier poste, nos va a provocar fallas catastróficas, la posibilidad de fractura del muñón y, pues, otra vez, entre comillas, no es estético. Y por último, bueno, sí, no, endopostes de circonia. En la actualidad, en prótesis, la circonia es un material ampliamente utilizado debido a su buena estabilidad química, alta resistencia mecánica, alta tenacidad y un módulo de yodo similar al de la aleación de acero inoxidable.
o sea, muy alto. Entonces, el proceso de cementación es el mismo concepto de APC del doctor Marcus Blatz que se utiliza para restauraciones de circonio. Este proceso de cementación, no sé si lo conozcan, si no, se los explico. El, el, el proceso es como cualquier restauración, vamos a tener que arenar la superficie que va a ser adherida. Se va a arenar con óxido de aluminio por lo menos de 50 micras. Esto a una inclinación de 45 grados para que podamos crear retenciones en el circonio. Esto va a hacer que nos cree una microretención con nuestro adhesivo o nuestro cemento. Después de esto, lo que vamos a hacer es, si lo probamos en boca o si ya tocó saliva o si ya se contaminó, existen limpiadores que son en específico para este tipo de restauraciones. Una es el Circlin de Visco. Esta la utilizan y nos va a ayudar a quitar todas las proteínas, todo lo que se adhirió, porque si dejamos todo esto, nos va a afectar en la adhesión química, ¿no? Bueno, en la química y en las microretenciones. Entonces, si en dado caso no tenemos Circlin porque no lo venden o porque no lo encontramos, también se puede utilizar hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio lo dejan igual sumergido, lo pueden meter en una tina de ultrasonido durante un minuto, lo dejan para que nos ayude a eliminar todas estas proteínas y después de esto agarrarlo o tenerlo igual como si fuera un poste normal para que no haya contaminación de lo dejamos secar y después de esto se va a colocar un primer, que es la A significa aeration, que es el arenado. La P es un primer, que contenga MDP. El primer puede ser de cualquier marca comercial. Existen los de Visco, existen los de Curaray. Y esto nos va a hacer que el MDP, ese no va a ser nuestra unión entre el cemento y el circonio. Entonces ya con esto nos va a crear una unión química. Y la C, que es el cementado. El cementado se tiene que usar preferiblemente con un cemento que contenga MDP. Un cemento muy bueno es el de oh, Panavia, Panavia B5. El Panavia B5 es muy, muy bueno. Este contiene MDP. De hecho, este sistema, si ustedes lo compran, viene con su primer, viene con todo. Entonces, pues sí nos ahorra tiempo. Y la verdad es que utilizándolo únicamente el cemento como este Panavia nos va a ayudar bastante en la adhesión, ya sea de un poste, que yo la verdad no les recomendaría cementar un poste de circonio, pero pues este concepto se utiliza para coronas de circonia, incrustaciones de circonia, ahora que se están haciendo las carillas de circonia de Y5, que son más estéticas. Y para este tipo de restauraciones, pues sí se los recomiendo, para un poste no por el módulo de elasticidad. Y ya una vez, les digo, el Panavia B5 pues nos sirve para cementar y nos va a dar todos los elementos que necesitemos, pero la única desventaja que es muy caro. Entonces, si, si ustedes quieren empezar a exponer restauraciones de circonia, pues yo les recomendaría que sí hicieran esta inversión o que vieran productos que puedan utilizar y les vayan a ser de utilidad. Y bueno, estas indicaciones es en restauraciones estéticas como coronas parciales y coronas completas. Y este es un sistema de postes, es de Cerapost de Comet, que son los que hacen Brasler. Este es un caso clínico de ellos, lo saqué de su página de Comet Dental. La verdad es que yo no tengo ningún caso. Y bueno, aquí nos da como este diagramita en el cual
Aquí también se asperiza la dentina por medio de su sistema de fresado. Esto nos haría lo mismo que utilizar abrasión con aire, un microarenado. Entonces, pues aquí ellos usan eso. Así hay, si hay adhesión, o sea, sí les digo, si hay adhesión entre circonia y diente. Entonces, pues, de que se puede, se puede, de que no es recomendable el módulo alto, el módulo bajo de elasticidad, no se los recomienda. Bueno, aquí en el primer paso lo que hacen es, pues, tomar la radiografía, hacer la desobturación, prueban el poste, ven que ya lo prepararon, usaron el sistema de fresado que tiene la casa comercial, ajustan el poste, ven que ya bajó, toman radiografía, lo que hacen es tomar una impresión con el poste dentro del conducto y se manda al laboratorio. El laboratorio va a mandar el poste y el núcleo del muñón, aquí ya está puesto, y únicamente lo que se hace es, les digo, o sea, se prueba, se ve que ajuste bien. Y después de esto se asperiza con esta fresita que viene en el mismo kit de Cerapost. Y después de esto se cementa con el protocolo que ya les comenté para que obtengamos una adhesión, o si no, solo con un cemento dual si nomás queremos retención mecánica. Y este ya sería el resultado final y ya con la corona cementada. Y bueno, tenemos que sus ventajas es que es radiopaco, es estético, entre comillas, no es corrosiva y tiene una cementación adhesiva. Sus desventajas es un módulo de elasticidad alto, provoca fallas catastróficas, como cualquier tipo de poste. Su remoción es muy, muy difícil, puede provocar fracturas. La verdad es que se tendría que hacer lo mismo. Si lo adherimos, o sea, va a ser casi imposible quitar ese poste sin tener que romper o fracturar el diente. ¿Por qué? Porque pues, se adhirió y la verdad, remover o quitar un poste de, de circonia, pues si de por sí cuando tratamos de cortar una corona de circonia nos cuesta fresas y fresas y fresas, pues imagínense dentro del conducto estar usando, pues ¿qué usamos para quitar un endoposte? Pues fresas de ultrasonido o fresas de bolita de baja velocidad. Entonces, pues no, nunca, o sea, nunca se va a quitar este tipo de postes. Entonces, pues a un absoluto no a este tipo de postes. Ya pues intentó, se vieron los resultados y pues no son funcionales. Y bueno, ya vamos con los endopostes de fibra de vidrio. Los postes de fibra de vidrio están compuestos con un 85% de fibra de vidrio unidireccional, inmersos en 15% de resina epóxica que refuerza el poste. Aquí les voy a enseñar tres tipos de postes de casas comerciales que venden aquí en México. Y eso sí hay que tener mucho cuidado porque estos para post de la casa comercial de Coltene son buenos, pero por ejemplo, el Fiberlux, su diseño solo es cilíndrico. Si ven, no tiene ninguna convergencia, ni divergencia, ni nada. O sea, está completamente cilíndrico. Es translúcido, transmite la luz para la fotoactivación, su diseño es redondeado con sacadura de doble cabeza para una óptima retención del muñón. La longitud del poste puede ajustarse fácilmente por la cabeza y el extremo apical. Existen 6 tamaños codificados por colores. Entonces, pues, yo creo que la única desventaja que le vería a este poste sería que no tiene conicidad. En estos que son de la misma casa comercial, que es para post, pero este es Taperlux, por eso sí se los pongo los dos para que vean o cuando vayan a comprar un tipo de postes al depósito, pues vean que sea el Taperlux y no el Fiberlux. Porque el Taperlux sí va a ser cilíndrico, aquí sí tiene un grado de conicidad. Su diseño cónico del 4%, 0,4, permite un buen ajuste apical con una técnica de instrumentación de mayor calibre. Es translúcido, igual transmite la luz para la fotoactivación. Su diseño de 3 cabezas
va a hacer un ajuste para el poste, va a mejorar la retención del muñón. Igual existen cuatro tamaños codificados por colores. Y eso en cuanto a este tipo de postes. Otro que les recomiendo es el Relay X el Fire Post de 3M. Estos también son de forma cilíndrica, es muy parecido a la raíz también. Su módulo de elasticidad es similar al de la dentina. También va a ser translúcido, también va a facilitar la fotoactivación, va a facilitar la fotoactivación, va a tener una excelente resistencia a la fatiga. Y como les comentaba cuando se los mostré antes, su superficie es microporosa, lo que ofrece una mayor superficie a la cual adherirse y retención al cemento. Entonces, estos que son microporosos, vamos a tener mayor superficie a la cual pueda adherirse nuestro cemento. Entre más superficie, más adhesión. Y van a haber tres tipos de tamaños, el amarillo, rojo y el azul. El diámetro que viene aquí, 0,70, 0,80, 0,90. Y esto lo vamos a ir viendo también dependiendo de nuestro sistema con el que este, trabajamos nuestros conductos y así saber qué tipo de poste es el que nos va a convenir en cada caso. Mm, Sus ventajas. El módulo de elasticidad es parecido al de la dentina, es de 28 gigapascales. Este va a ser radiopaco, otra vez entre comillas estético, no va a ser corrosivo y su cementación va a ser adhesiva. Desventajas. Este va a provocar fallas catastróficas a largo plazo, como cualquier otro sistema de postes. Eh, ya les comentaba, o sea, es como cualquier tipo de diente, ¿no? O sea, sí, no digo que no usen postes. O sea, si ustedes creen necesario, si ustedes se sienten más seguros usando postes, pues hacerlo bien, ¿no? O sea, hacerlo bien con todos los pasos que tenemos que seguir viendo y llevarlo para que podamos adherirlo de la mejor manera y haya mejor pronóstico en estos dientes. La descementación, si no se realiza un adecuado protocolo adhesivo, y va a ser difícil remoción y retratamiento. En esto también entre comillas, o sea, no va a ser como como un poste de circonia, pero pues también es difícil. O sea, si no tenemos un sistema de magnificación, en este caso, yo la verdad es que solo los he retirado con microscopio y la verdad es que aún así es difícil porque tiene que uno estar yendo, o sea, estar viendo poco a poco el desgaste, que se vayan como desprendiendo estas, porque uno cuando va desgastando el poste se van viendo como las fibritas, estar usando a lo mejor ayudas como el azul de metileno, estar metiendo ahí, ver qué es dentina o ver qué es poste para ir desgastando el poste sin desviarnos. Entonces, la verdad es que sí es difícil si el poste está bien adherido. Entonces, porque lo tenemos que desgastar por completo. Entonces, sí es difícil, pero no imposible. Entonces, yo les recomiendo, si van a quitar un poste de estos, usen magnificación, aunque sea lupas, si es que no tienen la posibilidad de tener un microscopio, que la verdad es muy difícil tener en nuestros consultorios un microscopio, pero por lo menos que tengamos lupas y una buena iluminación. También otra desventaja sería la posibilidad de fractura del muñón. Y bueno, tenemos que la reconstrucción adhesiva sin uso de postes. Esta reconstrucción adhesiva sin uso de postes, tenemos que se pueden utilizar las resinas reforzadas con fibras cortas o resinas y más resina convencional. Esto porque la resina reforzada con fibras cortas, que normalmente, bueno, que todos conocemos como Everex, que es de la caja comercial GC, esta no puede quedarse expuesta, o sea, siempre tiene que estar cubierta por una resina normal por la misma captación, porque como absorben mucha agua,
Entonces, esto va a debilitar y va a afectar nuestra reconstrucción y nuestra restauración a largo plazo. También aquí les iba a meter la reconstrucción con fibras de polietileno, pero la verdad es que ya, ahorita a ver si puedo yo meterles un caso y explicarles un poco más o menos de cómo va estas reconstrucciones con fibras de polietileno, pero la verdad es que hasta ahorita no hay como estudios que refuercen como este tipo de, de restauraciones. O sea, no hay tanta evidencia científica que funcionen. O sea, sí hacen mucho y ponen mucho. Lo que sí hay mucho es resina reforzada con fibras cortas. Eso sí, sí hay. Ahorita les voy a mostrar algunos artículos en los que comparan este, postes sin postes, con fibras cortas o resina convencional o de estas resinas que también son de reconstrucción. Eso lo vamos a ver también en la siguiente clase, los diferentes tipos de reconstrucciones. Aquí es como rápido de cómo se hace y voy a mostrarles como más evidencia en la siguiente clase. Am, También existen las resinas que son de reconstrucción, que son estas dual core. Estas también sirven y tienen un módulo de, este, de elasticidad igual muy parecido al de la dentina. Estas también se pueden usar para reconstruir postes, o de hecho, pues deberían utilizarse estas o una resina convencional. Pero bueno, en este caso les voy a ir enseñando con estos, ¿vale? Las ventajas, este va a tener menor estrés en la raíz, no se tiene que desgastar más estructura dental. Aquí no necesito yo crear un espacio para el poste o para la restauración. Ya con lo que yo preparé para mi tratamiento de conductos es lo que necesitamos. Y aquí en algunos casos vamos a tener que, sí, desobturar por lo menos 4 milímetros de gutapercha, pero esto más que nada cuando se va a hacer un muñón, ¿vale? No una restauración parcial o algo así, no se tiene que desgastar. Eh, no se tiene que desgastar esa zona. Si tenemos efecto férula, ya no tenemos que quitar nada. O sea, ya es el diente como está, nada más lo reforzamos con este tipo de resinas y adhesivos. Y bueno, la fractura tiende a ser de manera favorable, como les decía hace ratito. Entonces, cuando nosotros no metemos algo más hacia abajo, algo que nos va a hacer una fuerza de palanca, que nos va a crear un punto de fulcrum, va a tener menos estrés, así la fractura va a ser favorable. Entonces, no me va a fracturar más allá de la cresta alveolar. Normalmente va a ser supragingival la fractura, si es que llegara a haber fractura, y eso pues se puede resolver ya sea con una elevación de margen, con reconstrucción únicamente. Entonces, pues sí es un poco más favorable el usar este tipo de reconstrucciones que el de un poste. También no se tiene el riesgo de perforar la raíz al preparar. Entonces, ahí también otro desventaja de los postes es que si no tenemos como esa habilidad o no tenemos magnificación o no sabemos cómo desobturar, pues tenemos el riesgo de sí provocar una desviación o una perforación y esto pues va a complicar más el pronóstico, no que diga que, ya, a lo mejor si te desviaste un poco, no es el fin del mundo, se puede tratar de estabilizar, si a lo mejor perforaste tantito, no sé, o sea, existen ya sellados de estos hidráulicos, cementos hidráulicos que nos pueden ayudar a mantener ahí una buena salud perirradicular, ¿vale? Entonces, pues, también tenemos menos riesgos. El módulo de elasticidad va a ser muy parecido al de la dentina.
También el uso de resina con fibras cortas imita el comportamiento de la dentina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ¿cómo explicarles? Ahorita a ver si puedo agregarles un pequeño esquemita nos vamos a otro descanso. Las resinas con fibras cortas tienen como muchas fibritas, ¿no? Tienen fibritas incorporadas en toda la matriz de la resina y estas a la hora de que haya una fractura de la resina, va a empezar la fractura y va a empezar como a agrandarse, ¿no? O sea, como una fractura normal de cualquier cosa, se va con la misma tensión, se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando. Entonces, esto va, cuando llega a tocar con una fibra, la, la fractura se va a detener hasta ahí. Entonces, la fractura ya no se siguió como hubiera sido en otra estructura, sin la fibra. Entonces las fibras nos van a ayudar a detener esas microfracturas y va a hacer que no haya una fractura más grande, ¿no? Entonces, esto es muy parecido al diente. ¿Por qué? Esto nos va a asemejar un poco lo que es la unión dentino-esmalte y el esmalte. Entonces, si han visto, ¿no? En el esmalte de un diente, hay luego microfracturas que no llegan a pasar hasta la dentina. Esto pasa que cuando la fractura va llegando hasta la unión dentino-esmalte, como tiene un módulo de elasticidad diferente, este va también a disipar la fuerza que viene de la fractura y la va a detener. Entonces, sí hay veces que sí se llega a pasar, pero la mayoría de las veces se va a detener por la unión dentino-esmalte. Por eso que a veces sí vemos ya con el envejecimiento y así que vemos microfracturas en el esmalte que no avanzaron más y no hubo una falla catastrófica. En desventajas de este tipo de restauraciones, es necesario tener un protocolo bien establecido para optimizar la adhesión. También esta se necesita tener un conocimiento para evitar el estrés por contracción de las resinas. Se recomienda hacer un sellado inmediato de la dentina preendodóncico. La restauración definitiva debe ser adhesiva y la técnica depende en la gran mayoría de las habilidades del operador. Entonces, si vamos a querer saltarnos de los postes a ya lo adherido, pues sí tenemos que tener como el conocimiento básico de cómo por lo menos los incrementos de resina, de cuánto deben de ser, el tipo de adhesivo que voy a utilizar, cómo lo voy a optimizar, este, todas estas cositas que a lo mejor pues, las damos luego por alta y decimos, ay, es que es adhesión, con cualquier adhesivo pega, ¿no? Y ni siquiera sabemos cómo se utiliza nuestro adhesivo. Muchas veces, este, tenemos nuestro adhesivo y lo estamos usando como un universal, y a veces no es un universal, es uno de quinta generación que se tiene que grabar la dentina a fuerza para crear micro retenciones. Y lo que no se necesita en un universal. El universal se puede utilizar, sí se puede utilizar con grabado total y sin grabar. Entonces, pero porque este va a tener otros componentes que va a hacer que se una el adhesivo con la capa híbrida, con la capa de barrillo dentinario que se deja en el diente a la hora de preparar. Ya pasamos otra hora. No sé si quieran tomar otro descanso o me sigo o cómo ven. A ver, yo creo que unos 10 minutitos, Doc. ¿Sí? Unos 10 minutos, yo creo. Ok, un pequeño descanso, por favor, gracias. Sí, claro. Está perfecto. Entonces ahorita nos vemos en 10 minutos. Muy bien.
Muy bien, doctores, pues estamos de vuelta. Ok, entonces comenzamos otra vez. Perfecto. Bueno, entonces, como les comentaba, pues estas son unas desventajas. O sea, sí tenemos que saber lo que estamos haciendo para querer pasar a este otro tipo de restauraciones. Entonces, miren, aquí ya encontré el diagrama que les comentaba. Aquí esto, este, esta es la fractura, ¿no? La fractura se siguió, continuó, aquí se detuvo, pero siguió, aquí la pasó por abajo y hasta que llegó aquí, la fractura pues se detuvo. Entonces, es un ejemplo de cómo funcionan este tipo de resinas. Y este es un esquema de cómo son los tipos de fracturas entre el esmalte dentina y la unión dentino-esmalte. Normalmente se provoca esta, que es la que les comentaba. Arriba es el esmalte, abajo dentina y este es la UD, ¿no? Normalmente se produce por arriba, muy pocas veces es cuando llega a pasar la unión dentino-esmalte y se sigue hacia la dentina y otras veces que se salta y se rompe únicamente la dentina. Entonces, pues es un tipo de fractura de este tipo del diente, ¿no? Y bueno, en este artículo, la doctora Elizabeth hizo una comparación de diferentes tipos de restauraciones. En el grupo uno es el grupo control, el grupo 2 es únicamente reconstrucción, sin efecto férula. Aquí reconstrucción con efecto férula, o sea, sin, digo, reconstrucción y, ¿cómo se llama? Y efecto férula y sin reconstrucción. Aquí reconstrucción más poste, reconstrucción más poste de metal y este me parece que es reconstrucción más poste de circonio. Entonces, como vemos, no hay diferencia entre el grupo 3 y el grupo 4 que es el que nos interesa, en el que solo únicamente se dejó el efecto férula, que es como lo más importante eh, que tengamos a la hora de pensar en una restauración para corona completa. Entonces no hay diferencia significativa entre poner un poste con férula y no poner un poste y teniendo férula. Entonces es lo mismo, o sea, poner un poste o no poner un poste si tenemos efecto férula no va a influir en nada. Entonces, la resistencia a la fractura va a ser muy similar. Entonces, si tenemos un buen efecto férula, tenemos 360 de efecto férula, tenemos un grosor de 1 o 2 milímetros de las paredes, tenemos una altura de efecto férula de más de 2 milímetros, pues la verdad es que poner un poste sería como sobretratar ese diente. Entonces, ahí únicamente lo que necesitaríamos sería reconstruir y y pues nos quedaríamos, pues, o sea, no afectaría nada y pues mejor, ¿no? O sea, no, el riesgo a que haya una fractura a futuro va a ser una fractura catastrófica. Y como vemos aquí, estas líneas son el tipo de fractura que hubo. Aquí en el grupo 3 que es el sin poste, sí hubo fracturas catastróficas, no digo que no, o sea, sí las hay, pero son menos que en las fracturas catastróficas que va a haber con un poste y y una reconstrucción. Entonces aquí va a haber más fracturas que ya no van a ser
restaurables. Entonces, pues sí es es de para pensarlo y checar si poner o no poner un poste. En este otro estudio también se hicieron un, una comparación entre restauraciones con poste y efecto férula, sin poste y con efecto férula. En cada uno fue con efecto férula de 2 milímetros y otra comparación entre poste sin efecto férula y otra sin poste y sin efecto férula. Entonces vemos que la resistencia a la fractura fue prácticamente la misma, o sea, 573 con poste y 552 sin poste con efecto férula. Obviamente, como les decía, así nos va a duplicar siempre, siempre, siempre que tengamos poste, digo que tengamos efecto férula, o sea, aquí es sin efecto férula y acá con efecto férula va a ser el doble. Pero si comparamos entre sin efecto férula con poste y sin efecto férula sin poste, pues va a ser prácticamente lo mismo. Entonces no hay tanta diferencia entre usar postes y no usar postes. En este otro estudio, hecho por Carvalho, también hicieron una comparación de postes con, con reconstrucción, sin postes, con resina, reconstrucción de postes con resina de bulk y, y reconstrucción de resinas de fibras cortas, de resina con fibras cortas más resina convencional. Aquí tenemos que cómo se hicieron las preparaciones. O sea, lo que se desgastó, cuando, como les decía, lo que se quitó de gutapercha fueron 4 milímetros y no, no es cierto. Nada más se es en la cámara pulpar, nada más se desobturó muy poco de gutapercha y lo que se hace es un efecto, o sea, lo que se trata de obtener con esto es un efecto férula interno totalmente adhesivo a lo que estamos normalmente acostumbrados que es afuera, ¿no? O sea, el efecto férula normal que es alrededor de la estructura en 360 por el externo. Aquí lo que logramos hacer es, lo que logramos o queremos provocar es un efecto férula interno, totalmente adhesivo. Y igual, el modo de falla, aquí vemos que los que usaron fibras cortas, el porcentaje de fracturas este, catastróficas fue el menor, con dientes, con postes fue eh, casi el 100%, con resina nada más fue el 40%, o sea, fue muy parecido, ¿no? O sea, sí redujo un poco, no mucho, pero sí es un poco menor, tampoco es estadísticamente significativo, pero nos da una referencia, ¿no? También el modo de reparación entre la bulk y las fibras de la resina con fibras cortas va a ser lo mismo y de que sean reparables o que sean otra vez restaurables es un poco mayor aquí sí en los postres, en las reconstrucciones con resina de fibras cortas. Y bueno, dientes con 4, 3 y 2 paredes no justifica el uso de postes para coronas individuales. Entonces es lo que les comentaba. Con estos estudios, pues se ve que si tenemos más paredes, pues no es necesario poner un poste. A veces pues, nos complicamos más la vida poniendo postes y sobretratamos al diente y lo metemos a mayor estrés funcional. En un estudio prospectivo a corto plazo mostró que una pared remanente puede sustituir el efecto de un poste. Entonces también, este, ahí vemos, o sea, si tenemos una sola pared, pues podemos hasta saltarnos el, este, el uso de postes. A lo mejor si ustedes no se sienten tan confiables, pues ahí sí pudieran llegar a utilizar un poste
para sentirse como más seguros. Pero pues en realidad la evidencia pues, nos enseña que no es tan necesario. Entonces, pues solo los dientes que presentan grandes defectos coronales y paredes remanentes podrían beneficiarse de la colocación de postes. Entonces, pues es eso, o sea, medir y ver cómo nos vamos sintiendo, vemos nuestras capacidades, vemos si ya hemos tomado a lo mejor algún curso de adición, algún curso de reconstrucción, algún curso de estratificación, que sepamos cómo disminuir esa contracción que obviamente siempre se hace cuando utilizamos resinas, pues es tratar de minimizar estas dificultades y hacer un mejor tratamiento. Pero si no, o sea, si no somos, o sea, no sabemos la lesión, o se nos complica un poco, o no queremos seguir todo el protocolo que se tiene que hacer, pues usar el poste, pues la verdad es que sí nos va a beneficiar. Entonces yo no estoy como satanizando el uso de postes, solo que hay que saber cuándo, sí, cuándo no, o si no tenemos las habilidades, pues poner un poste, o sea, son funcionales y sabemos que van a durar, ¿vale? Y bueno, esta es una frase del doctor Pascal. Tuve también la oportunidad de escucharlo ya varias veces y él dice, en cuanto más te adhieres, tú menos necesitas, bueno, se necesita menos la fuerza del material, ¿no? O sea, que normalmente pues estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que queremos el material más duro, queremos el material que menos se fracture. Es que ya se me fracturó el disilicato o ya se me fracturó la cerámica feldespática, es porque es muy frágil, ¿no? Entonces, pues voy a optar por un circonio que me va a dar muchos pascales. Entonces, pues vamos más a eso, ¿no? Entonces, tenemos que quitarnos como esa mentalidad de que entre más fuerte nuestro material, mejor va a estar nuestra restauración. Entonces, no es así. Porque un ejemplo de eso son los mosaicos, ¿no? Uno cuando no tiene el mosaico sin todavía ponerlo en el piso, es súper frágil, ¿no? Uno se nos cae algo, se nos cae tantito el mosaico y ¡pum! Se rompe, ¿no? Pero ya cuando lo pegamos al piso, se pega, se adhiere al piso, pues se vuelve súper resistente. O sea, es muy difícil que tú llegues y rompas el azulejo que ya está pegado, ¿no? Entonces es como un tipo de ejemplo que podemos ver, que la verdad es que sí, o sea, entre más nos adherimos, menos necesitamos fuerza y de nuestros materiales restauradores y tenemos que buscar el que más se parezca al esmalte, que es lo que siempre estamos tratando de restaurar o en dado caso, si hacemos una reconstrucción, pues que sea más parecido al de la dentina. Y bueno, ya en el procedimiento clínico, el día de hoy solo vamos a llegar hasta la preparación intrarradicular y ya lo demás, la selección y aplicación del medio cementante, la reconstrucción coronal y la preparación, ya va a ser en la siguiente clase. Hoy vamos a ver lo que es la valoración, que ya es lo que hemos estado viendo, la selección del sistema de reconstrucción y la preparación intrarradicular. Y bueno, este es un pequeño como resumen. Tenemos que valorar el diente, el efecto férula, tenemos que tener una altura de 2, un grosor de 1 o 2 milímetros. El número de paredes remanentes, entre más paredes, pues obviamente mejor pronóstico. El tipo de conducto radicular tienen que ser rectos y no curvos. Y tenemos que usar el conducto con más diámetro. O sea, no, o sea, como les decía, en los superiores, pues siempre vamos a tratar de usar los palatinos, que son como los que más diámetro tienen y que no tienen tanta curvatura. Entonces, no agarrar un conducto que tiene una curvatura muy pronunciada porque ahí nos vamos a desviar, vamos a debilitar esa raíz y vamos a provocar una fractura. Eh, Como les decía, el superior palatino, el inferior distal, el tipo de sustrato a las que nos vamos a adherir.
si es dentina esclerótica, qué tipo de tratamiento le tenemos que hacer a esa dentina. Y si es cemento radicular, pues vamos a ver que tenemos menos adhesión en la sesión, ¿vale? En cuanto a la dentina esclerótica, un tip que les puedo dar para mejor adherirnos cuando veamos ese tipo de dentina. Normalmente, pues ya sabemos que la adhesión no va a ser tan buena, pero podemos mejorarla con, ya sea haciendo el uso de hipoclorito para tratar de desmineralizar, de quitar las proteínas de esa zona y creamos como una microretención, pues al revés, ¿no? O sea, ya no usar el ácido fosfórico, o sea, usar primero microarenado, o sea, primero microarenar para tratar de hacer más superficie a la cual adherirnos y crear microretenciones. Después de eso, usar el hipoclorito durante 30 segundos únicamente. Esto para que creamos, bueno, quitemos esas proteínas y nos podamos hacer microretenciones en esa zona y podamos adherirnos mejor en ese tipo de dentina. Entonces, pues sí cambia qué tipo de dentina nos estamos adhiriendo y qué tipo de adhesivo o qué tipo de técnica vamos a utilizar. Y bueno, en la selección del sistema de reconstrucción, eh, vamos a utilizar o poste de fibra de vidrio, cilíndrico cónico o un totalmente adhesivo que se haría resina reforzada con fibras cortas. En la preparación intraradicular, el poste de fibra de vidrio cilíndrico cónico, restricción de adhesiva sin uso de postes. Del poste de fibra de vidrio, lo que vamos a tener que hacer primero es la toma de la radiografía, ¿no? Vamos a ver, vamos a valorar las raíces, el conducto en el que nos vamos a colocar el poste, la curvatura, vamos a medir la longitud desde el ápice hasta el muñón, y de ahí vamos a medir, lo que se recomienda es 2/3 de la raíz o por lo menos dejar 4 milímetros de gutapercha. Y como ya les decía, ahora ya se están utilizando más los postes cortos y anatomizados. Entonces, pues esto podría ser un poco no tan relevante, pero es lo que está dictado en la literatura. Después de esto, vamos a desobturar el conducto. El conducto se va a desobturar con fresas, Gates, no, piso. Se va a retirar se va a colocar un tope de endo y se va a medir hasta dónde queremos llegar. Lo que yo hago es, lo utilizo primero para la entrada del conducto, y si lo puedo retirar con eso, pues ya lo hice. Ahí existen unas puntas de ultrasonido que son especiales para retirar la gutapercha. Entonces, con eso yo voy desobturando como si estuviera haciendo un retratamiento. Entonces, con esta punta voy a ir desobturando hasta llegar hasta mi longitud que ya medí y que voy a querer que mida mi poste. Ya después de esto que ya quité la gutapercha, ya sea en la piso o con la Gates, lo que vamos a hacer es ya medir el endoposte o con el drill que viene primero. Lo que yo hago es medir con el drill que viene del sistema de postes que hayamos elegido. Eh, lo colocamos, vemos y tomamos una radiografía, vemos si es que bajó bien el drill. Si vemos que falta mucho, pues ya ahí sí tendríamos que preparar un poco, si es el de menor calibre, ¿no? O sea, no pasar del amarillo, del más delgadito hasta el más grueso. Entonces, pues primero tratar de hacerlo con el más delgadito y nada más bajarlo y tratar de retirar como todo el cemento que utilizamos para la gutapercha, el cemento endodóntico y toda la gutapercha que está alrededor.
Después de esto, ya que desobturamos el conducto, vamos a preparar lo que es el sustrato. Si vamos a utilizar les digo, diferentes tipos de cemento. O sea, si vamos a usar un adhesivo, entonces sí lo que queremos es, bueno, queremos limpiar el sustrato, ¿no? Que es el conducto radicular. Lo que podemos hacer es también pasar ahí hacer un microarenado de esa zona, tratar de limpiar lo más que se pueda. Y después de esto, se lava y se limpia ya sea con solución fisiológica, se retiran todos los excesos, vemos que ya esté todo limpio. Y también lo que podemos hacer para retirar el exceso de cemento, si es que vemos ahí todavía, podemos embeber una torunda con alcohol y pasarla. O sea, el alcohol va como a diluir el cemento y nos va a ayudar a retirarlo de mejor manera. Y esto pues, nos va a ayudar muchísimo más si tenemos magnificación. O en dado caso que no tengamos magnificación, pues también si tenemos cámara, podemos utilizar nuestra cámara, tomar una fotografía y estar revisando poco a poco pues, cómo vamos, ¿no? Eso es un poquito más tardado, pero pues, en dado caso si no tenemos, pues también podría ser una opción. Ya que dejamos limpio el sustrato, tenemos que este, medir cuánto queremos que mida el muñón. Ya sabemos cuál es la altura que debemos de tener. Muchos te dicen que tienes que cortar el poste para que el poste quede dentro de nuestra reconstrucción. La verdad es que yo no he visto como gran diferencia entre si queda dentro del poste, si queda dentro de nuestra reconstrucción o queda afuera. La verdad es que muchos dicen que pues, al cortar vas a provocar como vibraciones y no se va a adherir bien. Y pues sí, porque la verdad es que el cemento también, el cemento que vamos a utilizar para poner el poste, no se va a polimerizar por completo hasta dentro de después de 48 horas. Entonces, a lo mejor se pudiera afectar un poco, pero realmente no creo que afecte demasiado si es que lo hacemos de una sola intención, ¿no? Si no estamos ahí jugando como tratando y haciendo muy despacio, pues no creo que afecte mucho. Entonces, pues una opción es medir, marcar y cortarlo por fuera. Y después ya proceder a la cementación del poste. Y bueno, ya estamos por terminar, ya estamos acabando, ¿vale? Les voy a enseñar unos casos clínicos, todo lo que es cementación, todo lo que es reconstrucción, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y ahorita solo les voy a enseñar algunos casos de lo que yo hago y de postes y de reconstrucciones sin uso de postes, ¿vale? En este primer caso se presenta la paciente, el diente es el 24, es esta corona que se ve como muy burda, como muy sobrecontorneada, aquí se ve que no, aquí se ve con inflamación, no se ve una encina pues sana, ¿no? Se decide pues retirar esta corona por estas situaciones, que por el sobrecontorneo, por el color, y pues la paciente quería pues una rehabilitación pues completa de su boca, ¿no? Entonces pues se decide a retirar la corona y esto es lo que vemos clínicamente. O sea, vemos muy poca estructura, vemos ahí como una reconstrucción como de ionómero, no sé, no me acuerdo bien qué era, pero ahí había como una reconstrucción, no había postes, y aquí ya está aislado, yo ya había hecho el retratamiento, quité gutapercha, limpié, hice mi conformación de los conductos, y pues todo lo que se hace en el tratamiento de endodoncia, ¿no? Eh, Después de esto, ya tomo la radiografía, veo hasta dónde tengo que llegar. Aquí, de hecho, se ve una curvita. Aquí me falta un poquito a lo mejor de gutapercha que quitar. Ya no la pude quitar.
Entonces, pues me quedé hasta aquí, ¿no? O sea, hasta aquí fue hasta donde llegó mi poste. Después de esto, pues ya se mide el poste. La verdad no sé por qué se ve así tan feita mi radiografía. Pero bueno, aquí ya medí el poste, veo que ajusta, no se ve ningún espacio. Entonces se procede a cementar el poste. Aquí también, antes de la cementación del poste, que eso también se los voy a ir diciendo en la siguiente clase, ya paso por paso. Este, lo que tenemos que hacer con el poste, pues es limpiarlo, o sea, ya lo probamos, se ensució, lo que podemos hacer es limpiarlo con alcohol, dejarlo ahí en alcohol un ratito, como dejando que esto en alcohol, a lo mejor en un minuto, en ultrasonido, eso nos podría ayudar a dejarlo, para quitar como toda esta grasita que luego tenemos también a la hora de manipularlo, ¿vale? Entonces, después de esto, pues ya se hace el silanizado del poste, se decide qué cemento, qué tipo de cemento se va a utilizar, se cementa, se retiran excesos y dependiendo del tipo de reconstrucción que vayamos a querer hacer, se puede hacer de resina convencional, con resina de núcleo, con resina, resina core, que son estas, digo, bulk, o cualquier tipo de resina. O sea, aquí en estos casos yo no les recomendaría poner resina con fibras cortas porque pues quedaría, sería casi nada, entonces sería como más desperdicio que nada. O sea, aquí también se prepara para la incrustación del diente adyacente, se retira la restauración. En este caso, como vemos, es una restauración MOD. Entonces aquí yo sí opté por cubrir las dos cúspides con más empeño no, en las dos, o sea, en las dos cubrí, pero rebajé un poco más en esta porque en la vestibular porque había más destrucción. Entonces, y había una fractura en la dentina, entonces ya quedaba muy delgada. Entonces, sí cubrí las dos cúspides, aquí ya está mi preparación de ambos dientes. Aquí está la prueba de la corona y de la incrustación, ya con mi poste cementado. La verdad es que ya no tomé otra fotografía del poste cementado, pero aquí ya como se ve, ¿no? Se ve un poco menos radiopaco en esta zona, que es el poste. Se ve que ya no desgasté más diente, no lo dejé como ya lo que tenía, o sea, lo que yo ya había preparado para para la endodoncia. Nuestro caso clínico 2. Este es igual, una paciente que venía por una rehabilitación completa. Eh, Vemos una restauración desajustada en el diente 34. Vemos también aquí una lesión cervical no cariosa. Entonces, en estos casos, yo la verdad es que, como les digo, o sea, yo sí uso postes, no, les digo, yo no satanizo y no digo que no los usen. En este caso yo utilicé un poste. ¿Por qué? Porque ya a la hora aquí está la radiografía inicial, ya a la hora de estar revisando, aquí primero revisé que estuviera bien el tratamiento de endodoncia y no hice retratamiento. A la hora de ver la estructura que me quedaba después de quitar esto, pues ya era muy poca. Entonces, y aparte, pues iba a colocar una prótesis parcial removible. Entonces, pues iba a tener más tensión ahí y por eso decidí no poner una restauración adherida parcial. Entonces, por eso fue la indicación que yo hice. Pues mis coronas las mandé a hacer con, con descansos y todo esto para la retención de la prótesis removible. Entonces, pues aquí está el paso se retira la gutapercha del tercio medio y tercio cervical. Ahí se ve como ya está limpio, ¿ya ven? O sea, con una foto también podemos llegar a ver si está completamente limpio, si tenemos ahí a lo mejor todavía un poco de gutapercha.
Pues sí se puede llegar a ver un poquito mejor con una foto o pues idealmente con magnificación. Después de esto se prueba el poste, perdón, en mis radiografías. La verdad es que en esa zona, la verdad, se me dificulta mucho tomar las radiografías, como es la mera curvita del premo y el canino. De repente, y aparte ya tenía muy reabsorbido esta zona, entonces ya le dolía un poco a la paciente, entonces por eso están como medio partidos mis radios. Aquí lo que yo hice, aquí se ve cómo me excedí de material. La verdad es que yo prefiero que me sobre a que me falte. Y pues esto obviamente pues lo voy a quitar en la preparación, ¿no? Aquí ya está cementado el poste y después de aquí ya está la preparación para la corona. Ahí era luego, luego, por eso se ve todo ahí un poco con sangrecilla. Este, y aparte tenía un poco de inflamación en esa zona. Entonces, pues ya esta es la reconstrucción con poste, ¿vale? Y les voy a enseñar otros dos casos en los cuales también no usé postes y ya estamos terminando, ¿vale? Em, lo mismo, el paso a paso que vamos a ir haciendo, se va a tomar la toma de radiografía para revisar la estructura dental, la longitud de la raíz, que tengamos una proporción corona 1:1, raíz corona 1:1, vamos a medir del ápice al borde del muñón. Vamos a retirar 4 milímetros de gutapercha del conducto. Esto cuando sean unirradiculares y cuando no tengamos efecto férula. Y pues se va a preparar el sustrato, sea dependiendo de cómo, bueno, del sistema adhesivo que utilicemos. Y ahorita les voy a ir explicando conforme el caso. Bueno, este es un paciente que llegó al consultorio con esta restauración, esta corona, y aquí tenía un poste pegado a la corona, ya lo traía como desalojado. Entonces, yo esa vez, eh, no sé, tenía que irme rápido, la verdad, fue un error mío. Lo que hice fue, este, coloqué un cemento, creo que puse Zoe o algo así. La verdad, todo mal, ¿no? O sea, yo por rápido, no sé ni por qué tenía Zoe, entonces fue lo que puse. Entonces yo lo cementé así como provisional para que no se le cayera para su urgencia del paciente. Entonces, pues a la hora de yo de querer retirarlo, pues ya no salía. Entonces, pues me súper compliqué la vida. Entonces ya ahí tuve que seccionar ya la corona, porque ya no salía con todo y poste. Entonces, pues ya estaba súper cementado ahí. Entonces, lo que hice después fue fue retirar deshacer pues todo el núcleo, quitar el poste que era de fibra de vidrio. Lo hice mediante magnificación, poco a poco. La verdad es que sí me tardé, me compliqué, pues todo fue por por mi mala, por querer hacerlo rápido, ¿no? Entonces, pues esos detallitos, pues a cualquiera nos pasa. Entonces, pues me compliqué la vida, entonces, pues ya lo que tuve que hacer, pues ya se hizo el retratamiento no quirúrgico. Miren, esta es la puntita que les digo, es de ultrasonido, es la R1 Clear Sonic de Health. La verdad está súper bien para cuando estamos haciendo retratamientos y nos facilita muchísimo más el retiro de la gutapercha hasta el tercio medio. Esta punta no puede llegar más del tercio medio porque obviamente se nos va a atorar y se nos va a fracturar. Entonces, este, pues miren, aquí está la radiografía inicial. Aquí ya cuando retiré el poste, aquí ya quedó, respeté, traté de no desgastar nada de diente. Y pues la gutapercha, pues les digo, tercio cervical y medio lo retiré con esta punta. El retratamiento lo hice con limas Gestrom y con rotatorio.
Entonces con las dos me ayudé, con las dos terminé de retirar. Aquí ya se ve la puntita de la última gutapercha de tercio apical. Pues se hace lo normal, ¿no? O sea, la conductometría real, la línea inicial, técnica de instrumentación, usé Protaper Gold. Y mi última lima fue la lima, para darle diámetro apical, fue la lima 35. La lima 35 para limpiar el tercio apical. Y mi técnica de obturación fue con onda continua de calor y el cemento sellador usé Silapex. Después de esto, ya la reconstrucción post-endodóntica, lo que hice fue retiré 4 milímetros de gutapercha del conducto palatino. Ya que retiré la gutapercha, lo que hice fue arenar. Arené toda esta zona, después lavé con suficiente agua para retirar todo el óxido de aluminio. Y después de esto, yo hice un protocolo de grabado total. Aquí usé un sistema de cuarta generación de 3 pasos. Grabé durante 15 segundos la dentina, lavé y enjuagué. Coloqué primero mi primer en toda esta zona. Durante un minuto estuve colocando primer de forma como masajeando la dentina, no frotándola, ¿sale? O sea, no tallándola. El tallado, se recomienda cuando haces cuando utilizas un sistema de adhesión de autograbado. En estos casos que usas grabado total, lo que no quieres es pues, llevarte las fibras de colágeno, que son las con las que te vas a hacer tu, tu zona híbrida. Entonces, aquí es suavecito. Si quieres poner es otro poquito o sea, poniendo y poniendo más primer. Primer suavecito por toda la dentina, vas dejando que se vuelva a hidratar, que vaya imprimando la dentina. Una vez pasado este minuto de masajito, lo que hago es con una cánula de endo, absorbo el excedente y ya si veo que queda a lo mejor algún poquito, pues sí utilizo un poco la jeringa triple. Yo aquí en mi consultorio tengo mi jeringa triple donde no sale agua, está tapada el agua. Entonces, pues completamente no sale nada de agua. Coloco súper poquito para tratar como de homogeneizar. Y después de esto ya utilizo mi segundo paso del sistema adhesivo, que es el adhesivo. Este ya nada más se coloca, se retira en excedentes, tratando de no dejar muy gruesa esta capa. Esto se logra, cuenta, agarras una gotita, la pones con tu microbrush y lo vas poniendo, ¿no? Ya después de esto lo secas y ya pasas otra vez tu microbrush o microbrush, como le quieran decir, o microaplicador, y vas quitando como el excedente. Entonces, así ya que veas como brillosita la dentina, que ya no, que ya no se mueve, entonces ya ahí es cuando ya pasas a colocar tu lámpara de fotocurado. Ahí yo lo puse como estaba todavía más profundo, pues lo dejé ahí durante un minuto. Obviamente no dejo el minuto completo ahí la lámpara, lo voy dejando de 10 segundos, me detengo. 10 segundos, sí es un poquito más tardado, pero así yo me aseguro de que mi adhesivo en la parte de hasta abajo va a estar bien polimerizado. Entonces, ya después de esto, lo que se hace es ir poniendo capa por capa, que no vayamos rebasando de 2 milímetros y con nuestra resina de fibras cortas, en este caso, pues la Everex se va poniendo, se fotocura, se pone otros 2 milímetros, se fotocura, hasta que ya tengamos como la mayor parte reconstruida. Yo creo que como hasta por aquí y lo dejamos delgadito.
Entonces, después de eso, ya con nuestra resina normal, convencional, ya puede ser nanohíbrida, microhíbrida, la que estén utilizando, ya recubrimos y que dejamos que no quede nada de, este, de la resina Everex expuesta. Entonces, después de eso, pues ya se reprepara, se deja un hombro, bueno, se deja un chamfer, un chaflán, y ya aquí está la colocación de los hilos. Aquí está un poco inflamado mi paciente porque yo le explicaba que tenía que usar el hilo y como que le daba miedo porque se fuera a caer el provisional, entonces no se quedó un poco inflamado. Entonces aquí ya está la toma de impresión. La impresión se manda al laboratorio. Y como les comentaba, cuando hacemos este tipo de restauraciones sin uso de postes, yo la verdad es que les recomiendo pues totalmente que sean restauraciones adheridas. ¿Por qué? Porque así ya hacemos que se haga un monobloque, por lo menos que en esta zona que hay diente se adhiera con, con nuestra restauración y se adhiera todo esto y haga un conjunto de toda esta restauración. Entonces, el protocolo, pues ya lo sabemos, el disilicato de litio se acondiciona durante 20 segundos con ácido fluorhídrico. Después de esto, este, se coloca durante 20 segundos, se lava con agua, con abundante agua. Después de esto, se recomienda colocar ácido fosfórico para tratar de eliminar esas sales que se provocan a la hora de estar desmineralizando con el fluorhídrico. Y se va a usar con un microaplicador activamente durante 1 minuto con el ácido fosfórico. Después de esto se lava y enjuaga y se coloca durante 2 minutos en alcohol, ¿vale? En alcohol y en una tina de ultrasonido. Esto para terminar de limpiar por completo y que no nos vaya a afectar en la adhesión. Después se coloca 1 o 2 capas máximo de silano durante 5 minutos. También se recomienda, o sea, esto colocan las 2 capas y se deja volatilizar el silano durante 5 minutos. Pudiera ser menos si calentamos la restauración a la hora de que está volatilizando, podemos colocar eh, la lámpara de fotocurado, ya ven que cuando la prendemos provoca calor. Entonces, este calorcito lo podemos dejar ahí, o sea, no porque estemos activando algo, sino más que nada por el calor que provoca la lámpara, ¿vale? No porque yo estoy diciendo, "Ay, vamos a fotocurar el silano", no, el silano no se fotocura. Nada más tratamos de que hacer que se caliente y se volatilice más rápido y se haga una mejor unión entre el silano y la restauración. Y ya después de esto se utiliza un sistema de curado dual o, o también se puede utilizar resina precalentada. Después, ahí estamos con la restauración final y la restauración inicial y la final. Aquí está la radiografía final y la inicial. Caso clínico 2, ya estamos acabando. En el caso clínico 2, esta es la radiografía inicial. Como se puede observar, la corona está completamente desajustada, el tratamiento de conductos, bueno, es un diente previamente tratado, pues no se logró llegar hasta donde se tenía que llegar, no se ve que esté bien hecho el tratamiento. Entonces, por lo que se decide retirar la corona. A la hora de retirar la corona, nos encontramos con este sustrato. Entonces vemos pues, que no tenemos mucho tejido. Entonces, aún así, pues se le indica, o sea, ya cuando tenemos este tipo de dientes, pues se le tiene que explicar al paciente que sí.
que pues, a lo mejor se puede restaurar, las pros y contras, ¿no? O sea, sí, sí se puede restaurar, pero pues va a depender también del cuidado que tenga el paciente, pues, de que esté en constante como revisiones, que tenga una buena higiene, que a lo mejor aquí en el diente que falta aquí, que no tiene diente adyacente, pues que sí se tiene que rehabilitar, no se puede quedar así, porque si no, pues este diente recibe mucha fuerza y lo que hagamos, pues no va, a funcionar. Entonces, pues se le explica esto al paciente, acepta y decide que quiere salvar su diente, ¿no? Esto, pues después del aislamiento, esto es lo que tenemos, se hace una reconstrucción preendo. Y aquí yo no había hecho el tratamiento, entonces primero se inicia con la reconstrucción para que podamos hacer el retratamiento y que no haya extrusiones de, este, de los irrigantes y que no vaya a afectar al paciente. Y pues porque obviamente pues no vamos a estar haciendo esto todas las citas durante el tratamiento de endodoncia. Entonces pues se decide hacer y esto nos va a servir para sellar la dentina y tengamos mejor adhesión en esta zona y hacemos una reconstrucción. Así queda mi reconstrucción preendo. Se coloca, ya saben, el teflón dentro de la cámara pulpar, se va reconstruyendo poco a poco. Yo lo que utilizo siempre cuando hago reconstrucciones o preendos o post-endo, trato de utilizar la resina como más blanca que tenga, como para que yo vea dónde empieza mi diente y dónde empieza como más fácil de, este, de identificar qué es diente y qué es reconstrucción. Entonces, pues ya aquí se termina el tratamiento de endodoncia. eh, Se termina el tratamiento y se decide a reconstruir ahí no se hizo ni alargamiento, no se hizo nada más que la reconstrucción y pues prácticamente pues se ve bien. O sea, aquí tengo una pared, dos paredes y aquí en este caso yo no desobturé. O sea, en este caso solo es hasta aquí, hasta donde llegaba mi conducto. No sé por qué se ve como más abajito, pero bueno, ahí lo único que hice fue reconstruir. Ya para el término del tratamiento de endodoncia, lo que hice fue el mismo protocolo. Se arena el sustrato, se lava y enjuaga, se utiliza tu sistema de adhesión. En este caso usé un universal. Entonces yo aquí no grabé, lo que hice fue tallar la dentina durante igual, ahí sí tallo durante por lo menos un minuto, 30 segundos primero, volatilizo, otra capa de universal, volatilizo y siempre coloco una resina fluida arriba de mi sistema universal. Esto para hacer como más, para engrosar y tratar de proteger mi capa híbrida. Y después ya se va reconstruyendo poco a poco la restauración con resina de fibras cortas. Y lo que se ve por afuera, pues es la restauración, es la resina una resina bueno, híbrida, me parece que fue la de Ivoclar. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención. Si alguien tiene alguna duda o lo que sea durante este momento, ya sea me pueden preguntar ahorita, pueden mandar mensajes si gustan, sin ningún problema. Estoy en el grupo y pues cualquier cosa quedo atento. Gracias. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias a todos por estar aquí presentes y pues bueno, nos estamos viendo en la próxima sesión. Gracias, muy amables. Perfecto, que tengan un excelente día. Hasta luego.